Buenas noches, gracias que nos acompaña, bienvenidos a CNN en español. Esta noche vamos a conversar con un colega periodista que, bueno, pues es un mexicano que ha recorrido el mundo en los últimos 2 años y que ha hecho, bueno, una serie de investigaciones periodísticas muy interesantes de las que hablaremos a grandes pinceladas, imaginará, y que también ha tenido una tarea muy importante en el ámbito internacional con un seguimiento puntual y amplio de temas relacionados con África en particular. Está con nosotros esta noche y le agradezco mucho a Temoris que nos acompañe, Temoris Greco Berumen, mexicano y ya del mundo, diría yo, que nos acompaña en esta visita que haces a tu país. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Temoris, por estar aquí. Y bueno, yo quisiera empezar a reserva de que nos cuentes un poco más adelante sobre esto que pues se convertirá en libro en cualquier momento seguramente, que has llamado Mundo Abierto, que es tu borrador de una experiencia de 2 años recorriendo el planeta. Antes de que nos cuentes de esto, quiero enfatizar el punto de lo que sí has publicado, de lo que sí ha sido tu tarea publicada sobre África. Hay varias cosas ahí que tú has abordado y que se publican en agencias, que se publican en revistas. Cuéntanos de África, cuéntanos qué describe o qué retrata hoy al continente africano. Sí, bueno, África, lo que pasa es que tendemos a pensar que África es como... Es un todo. Sí, como que si la gente que vive en Sudáfrica, la que vive en Liberia o la que vive en Kenia, fueran más o menos lo mismo. Y en realidad... Es como si te dijera qué pasa en América. Sí, qué pasa en América. Pues bueno. Y yo creo que podemos pensar incluso que África es un continente mucho más complejo que América. Finalmente, en este continente... Hablamos 3 grandes idiomas principales, además de francés, en algunos lugares más pequeños, pero podemos pensar que inglés, español y portugués. En cambio, en África tiene una cantidad de lenguas, idiomas, dialectos, troncos dialectales. Bueno, hay una cantidad que además refleja su propia diferencia cultural, o sea, su diversidad cultural, su diversidad étnica. Hay una caricatura, ¿no?, que todos conocemos, la caricatura del africano como una persona de labios gruesos y eso, y en realidad hay gente con labios gruesos, hay otros con labios delgados, con nariz grande, con nariz pequeña, con nariz... Entonces, así como esa diversidad, también es su diversidad política y religiosa. África, yo creo, es un continente, para mí es entrañable. Me causa, yo creo que realmente de ahí venimos todos. De ahí la gente es sensacional, la gente es divina, realmente es un encanto. Pero África tiene también esas otras caras, ¿no?, tan difíciles. Sorprende pensar que esa misma gente que es te recibe con tanto cariño, también puede causar o actuar con la brutalidad que a veces ocurre. Y eso es, bueno, hay un montón de explicaciones para eso, de causas, pero fundamentalmente África sigue siendo la víctima Hay un tema que marca África y que lo conversábamos antes de entrar a esta transmisión, que es el SIDA. Nadie puede negar que África es el lugar en donde mayor número de personas padecen SIDA, el VIH-SIDA, y eso es un signo ineludible para abordar. ¿Qué es lo que encontrarías sobre el tema para conversar esta noche con nosotros? Bueno, que el SIDA surgió en África, aparentemente viene de simios, de chimpancés. Por ahí brincó a los seres humanos y apareció desde los años 30, pero a nadie le preocupó, sino hasta que empezó a llegar a Estados Unidos. Entonces ahí fue cuando se descubrió el SIDA. Lamentablemente hay una gran ignorancia en África al respecto del SIDA, y esto ha generado que haya mitos nacionalistas que consideran que el SIDA es una especie de conspiración de Occidente con el fin de vaciar África de africanos y robarse sus riquezas. ¿Lo piensan los ciudadanos africanos o lo piensan los políticos africanos? Yo creo que lo piensa la gente en general. O sea, desde muchos líderes políticos, incluso del país que ha sido políticamente más exitoso de África subsahariana, que es Sudáfrica. En el plano del SIDA es uno de los países, si no el que tiene la política más atrasada, más retrógrada en cuanto a combate del SIDA. ¿Qué dice su presidente, por ejemplo? Thabo Mbeki ha declarado, en los últimos años se ha mantenido muy prudente, muy calladito al respecto, pero en el pasado declaró que el SIDA que el VIH no estaba ligado al SIDA, que el virus de inmunodeficiencia humana no estaba ligado al SIDA. Y ahora su ministra de Salud, Manto Tshabalala Msimang,
ella sigue sosteniendo que para combatir el SIDA, para combatir la enfermedad, no hace falta los medicamentos antirretrovirales que han sido tan exitosos en otras partes del mundo, sino que es suficiente con una dieta de ajo, de limón y de patata africana. La secretaria. La secretaria, la ministra de Salud. Así es. Y ella tenía una viceministra que los sectores más liberales, más inteligentes le habían colocado ahí, entre ellos Mandela, que ellos sí reconocen el peligro del SIDA y sí demandan políticas efectivas de distribución de antirretrovirales. Ella tenía una viceministra que era muy activa y hace 2 semanas la acaban de sacar, de despedir, porque también le gustaba pues aparecerse en hospitales de pronto y revisarlos y descubrir que todas las deficiencias que había y hablar de ello con la prensa. Y eso, aunque hay aspectos muy positivos del gobierno del Congreso Nacional Africano en Sudáfrica, que es el partido que fue de Mandela, y ahora Mandela ya no está en el partido, pero lo apoya más o menos, ¿no? Pero aunque hay aspectos muy positivos, sí existe esta idea de que no te muevas, una mentalidad tipo la que había en México en la cultura política pasada, bueno, que todavía no se termina, ¿Cuál pero es esa que está pasada? Pues el priismo, pero que ya no vemos sabemos qué sobrevive sí, de aquello y qué es nuevo. Pues sí, pero hay esa idea de no te muevas, ¿no? O sea, no empiezas a declarar fuera de lo que nosotros acordamos. Hay casos que has abordado como periodista, Temoris, que nos atrapan la atención y que son parte de un fenómeno relativamente reciente en el mundo, que es el de la justicia internacional. Por ejemplo, el de Charles Taylor, este hombre que está, bueno, pues en proceso en la Corte de La Haya. Cuéntanos de ese caso en particular, que no solo por la historia misma de Taylor, sino lo que puede significar justamente para estos procesos que se abren a nivel internacional. Claro. Por genocidio, por situaciones como las de este personaje. Cuéntanos de él. Bueno, Charles Taylor es uno de esos personajes. O sea, si lo hubiera inventado un escritor de terror, no le hubiera llegado, ¿no? Él era un líder, era un warlord, un señor de la guerra en Liberia. ¿Presidente de Liberia? Sí. Bueno, ahora expresidente de Liberia. Fue expresidente, así es. Y a partir de ahí logró extender, en el afán, hay un tráfico, hay un contrabando internacional de diamantes y de oro. Déjame ir a una pausa, claro, porque se me acaba el tiempo y no quiero que empiece a hablar de los diamantes.